Hay gente que ayuna y ora para que Dios le bendiga. La palabra del Señor dice que nosotros ya hemos sido bendecidos. Nosotros buscamos al Señor, como les decía, es para que se materialice todo lo que Él ya nos ha dado. Por eso la palabra del Señor, cuando tú empiezas a estudiarla en profundidad y empezamos a adquirir un mayor entendimiento, una mayor revelación, vamos a entender dos cosas, que la palabra de Dios normalmente me habla de pasado y me habla de futuro. Normalmente la palabra de Dios nos habla del pasado y nos habla del futuro. Del pasado, recordándonos la obra que Cristo ya hizo por nosotros, que estamos completos en Él, que ya hemos sido libertados, que ya hemos sido perdonados, una serie de cosas que nos dice, ustedes ya la tienen. Pero cuando nosotros no tenemos el entendimiento correcto, vivimos orando para que nos sea concedido algo que ya tenemos. Pongo un ejemplo. Sobre todo en la mayor parte de Europa, en los países europeos, sea España, muchos países de Europa, hay un sistema social donde usted puede tener acceso a determinadas ayudas. Entonces es como que usted vaya al gobierno y le diga, mira, es que yo necesito que se me conceda tener esa ayuda. Entonces a usted le van a decir es que usted ya tiene ese derecho. Lo que pasa es que no se ha materializado. Hay personas que tienen acceso a muchas ayudas, a muchos beneficios sociales, pero por su desconocimiento no lo reclaman, pero no es que no lo tengan. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. Vivimos pidiendo cosas que ya se nos han sido dadas, nos han sido otorgadas y pensamos que Dios no nos la quiere dar y el Señor dice, pero ¿cómo me pides algo que yo ya te di? ¿No? Como hablábamos, derrama de tu espíritu, pero ¿qué tengo que derramar si ya lo derramé? Señor, necesito que me bendigas, pero yo ya te bendije con toda bendición espiritual. La única diferencia, entonces usted dirá, pero ¿por qué no se ha materializado? ¿Por qué no tengo todas esas cosas si yo ya he sido bendecido? Lo que pasa es que para que esas bendiciones se materialicen, hay un proceso. Usted tiene un hijo, usted tiene derecho, los padres, a una baja de maternidad. Pero usted no puede tener su hijo y quedarse en casa sin ir a pedir los trámites, a hacer los trámites para recibir ese beneficio. Hay una parte que nosotros debemos hacer para obtener ese beneficio que ya nos ha sido, ya me ha sido dado. ¿Estamos entendiendo? Ya nos ha sido dado, pero nosotros lo que no tenemos claro es que hay una parte que yo debo hacer para recibir eso. Y cuando yo busco a Dios, ahí es que me es revelado la parte que yo debo hacer para obtener, para que se materialice eso que ya me fue dado. Toda persona que tiene un bebé en España tiene derecho, si es empleado o tiene un sistema social determinado de retribución dineraria, tiene derecho a una baja paternal o maternal. Pero hay unos trámites que usted debe hacer para obtenerlo. Cuando usted debe acudir, tiene que saber a qué entidad acudir. Entonces resulta que usted va a pedir su baja de maternidad y usted va y la pide al ayuntamiento. Pues es que resulta que el ayuntamiento no es la entidad encargada de tramitar eso. Usted debe ir a la Seguridad Social. Ellos le van a decir toda la documentación que usted debe presentar para recibir eso que ya le había sido, ¿qué? Dado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Como no buscamos a Dios de la manera correcta, entonces no recibimos muchas cosas de las que ya nos han sido dadas. ¿Cuántos quieren empezar a buscar, a indagar para recibir todo lo que ya le ha sido dado? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren empezar a recibir todo lo que ya le ha sido dado? Mira, eso cambia mi estructura de pensamiento, porque a veces llevamos un evangelio un poco miserable pensando que es que Dios no nos quiere dar. Y el Señor dice, es que ya te lo di. Yo ya dije, consumado es. Yo ya lo hice todo. Lo que pasa es que tú no quieres hacer, digamos, los trámites que se necesitan, porque tanto en el sistema social como en el reino de la luz, en el mundo espiritual, hay un orden. A veces nos olvidamos que Dios es un Dios de orden. Entonces, para yo obtener determinadas cosas, debo seguir un orden. Debo seguir un ¿qué? Un orden. Pero ese orden, ¿quién lo establece? ¿Nosotros o Dios? Lo establece Dios.
Y cuando yo busco a Dios, Dios me va revelando ese orden que Él tiene para mí. La iglesia tiene una función sobrenatural, una función maravillosa. Y el tema que el Espíritu Santo nos da hoy es en torno a ello. ¿Por qué? La iglesia tiene una función. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, Él empieza a predicar. Pero ¿a qué tipo de personas empieza a predicar? Si usted se pone a ver, y lo vamos a leer ahora, cuando Juan el Bautista fue encarcelado y envía a sus discípulos a preguntarle que si él era el Mesías, él no le responde, yo soy el Mesías. Él le responde, los ciegos ven, los cojos saltan. O sea, él empieza a describirle, le manda a decir a Juan todo lo que él estaba haciendo, pero hacia qué tipo de personas estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia a veces algunos, con todo el amor y el respeto le digo, quieren coger la iglesia de club social. Entonces usted quiere ir a la iglesia a manifestar sus frustraciones personales de superioridad. Las iglesias a veces la gente quiere que el que tiene más dinero, que el que mejor vive, y la iglesia entra en una competencia, en una vanidad que no tiene nada que ver del objetivo con el cual la iglesia es creada y para la cual debe funcionar. La iglesia, nosotros no vamos allí a presumir quién vive mejor y quién es más bendecido. Si usted se pone a leer los evangelios, y es lo que vamos a estudiar hoy, iglesia, la iglesia fue creada para los descalificados. O sea que si usted va allí a presumir de lo que usted tiene, está en el lugar incorrecto. Porque cuando Jesús habla y la función que tenía el Mesías era ir a los perdidos, ir a los que estaban mal. Y nosotros queremos que en la iglesia a veces hayan personas perfectas, familias perfectas, con currículos perfectos, en donde yo digo, este sí vale porque reúne los requisitos, pero eso es contrario a lo que me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que la iglesia fue creada y cuando Dios ha llamado a alguien, lo llama desde su incapacidad, desde su ineptitud, desde su condición desfavorable. Cuando usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que Jesús vino a llamar a los descalificados, a los desfavorables, a los que nadie daba un peso por ellos, a los que dicen no vale. ¿Y sabe qué es lo hermoso de la iglesia y lo que a mí más me ha apasionado en el evangelio? Es ver el proceso, como una persona llega con una vida desordenada y Dios se la empieza a desordenar. Como una persona llega con una vida destruida y Dios empieza a construírsela. Ese es el fuego y pasión que tiene que haber en nosotros. Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están los descalificados? Mándalos a casa de oración, porque nosotros somos una iglesia que entiende propósito para qué existe la iglesia. Y cuando llegue alguien, no lo voy a mirar por encima del hombro. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que yo estoy ahí, porque yo era un descalificado. Y un día vino Cristo a mi vida y usó a alguien, al cual yo ahora no quiero reconocer, pero usó a alguien para tratar mi vida y llevarme a tener el nivel de vida que tengo ahora. Y lastimosamente, algunos se olvidan de dónde los sacó Dios. Y yo hoy vengo a recordarte de parte de Dios cuál es la función de la iglesia. La función de nosotros como iglesia es recibir a todos los descalificados que Dios quiera mandar. Trabajar juntamente con ellos en amor para que ellos sean bendecidos de la manera que yo fui bendecido cuando yo era un descalificado. Porque la palabra de Dios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero lastimosamente, algunos se olvidan quiénes eran cuando llegaron a la iglesia. Y cuando llega alguien ya no se quieren juntar con ese. No, con ese no. Yo quiero buscarme con el que tiene estudios. Yo quiero juntarme con el que tiene una cosa. Yo quiero juntarme con... Perdona, pero contigo nos juntamos cuando tú no valías nada. Cuando tú eras un descalificado, igual que nosotros. Pero los que entienden sentido del reino de Dios saben que nuestra función como hijos de Dios es ir a ayudar y mostrarle el amor
que nos mostraron un día a nosotros. Y gracias a ese tiempo y esa paciencia que tuvieron con nosotros, tú estás ahora en una mejor posición. Gracias a ellos que oraron, ayunaron, intervinieron en los cielos, clamando y orando por ti, para que hoy tengas una mejor posición, pero tú ya te olvidaste de eso. Ya no tienes tiempo para servir a Dios. No es que mi familia, pues la familia que tienes a día de hoy es porque Dios te la dio, porque en tus planes terrenales de tu pensamiento y capacidad, te aseguro que si no estuvieras en Cristo, no tuvieras ni la mitad de lo que tienes. Y el problema es que algunos, luego que Dios los bendice, cogen la iglesia para presumir, para descalificar, para decir yo aquí soy el duro, yo soy la chacha, yo soy el chacho, y el Señor le dice, pero espérate, tú no llegaste así. Que yo me acuerde, dice el Señor, no llegaste así. Entonces, ¿qué autoridad tienes para ir menospreciando a otros y después decir, este no vale o este sí vale? Pero yo traigo un mensaje a tu vida de parte de Dios. La iglesia sigue siendo para los descalificados. Y gloria a Dios por todos los descalificados que estamos aquí, y gloria a Dios por todos los descalificados socialmente que Dios va a añadir. Yo siempre digo que si nosotros hubiésemos sido tan brillantes, de seguro estaríamos en una posición económica no esta, porque la gente que es dura en negocios, dura en medicina, dura en ingeniería, lo tienen en posición alta porque tienen unos coeficientes intelectuales tan altos que desde muy pequeños los cogen en multinacionales, en grandes empresas, cogen los hackers, cogen gente que es muy brillante, porque la diferencia entre Dios y el diablo es que el diablo coge lo bueno para dañarlo y Dios coge lo vil y menospreciado para darle honra. Estamos entendiendo de qué se trata el evangelio. Y en esta iglesia no vamos a entrar. Mira, en esta iglesia no se le da honor a nadie. Yo con todo el respeto le digo, a mí nadie me deslumbra. Ni con dinero, ni con coches, ni con ropa. No me deslumbra eso porque yo sé que delante de Dios eso no es nada. Y hay personas que uno quiere que uno le dé un nivel de respeto, una posición por un coche que tiene. Vea, conmigo pierde el tiempo. Ni por coches, ni por empresas, ni por trabajos, ni porque usted viva en un chalet y todas las vanidades que el ser humano considera que es valioso. Por eso, conmigo pierde su tiempo. Yo le voy a dar el mismo respeto al que tiene y al que no tiene. Y hay personas que pretenden darle un trato a uno y a los demás descalificativos por lo que tienes. En casa de oración eso no pasa. No, en esta congregación no pasa eso. Y en esta congregación tú no vales más por lo que tienes. Tú vales simplemente porque eres hijo de Dios, igual que todos. Hermanos, necesitamos permitir que Dios renueve nuestra mente, porque si usted sigue con esa mente mundana y descalificativa, usted no va a alcanzar el plan y el propósito real que Dios tiene para su vida. Nosotros estamos para ir a los perdidos, ir a aquellos que todavía no conocen el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra, por favor, a Lucas. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a ¿quién? A Jesús. ¿Para qué? Para preguntarle. El mismo texto nos va dando la respuesta de todo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿De qué estamos hablando? ¿Jesús vino a los sanos o vino a los enfermos? Es que necesitamos posicionarnos como iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Y la palabra dice que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Dice que sanó a muchos que con enfermedades y plagas. Una persona enferma está en una condición desfavorable, de menor condición. Aquí no dice que Jesús se fue al palacio de Herodes, se fue a codiar con los jueces. Mira, todas esas vanidades. Pídale a Dios que limpie ya su corazón de tanta vanidad y que le dé un corazón sensible. Señor, quiero ir a darle comida a la gente en la calle. Quiero hacer lo que tú viniste a hacer, y es ir a los que necesitan ayuda.
La iglesia no puede perder la visión. ¿Para qué? El Señor la creó. Eres tú, dice, enfermedades y plagas y de espíritus malos, problemas espirituales. Y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, ¿quién fue Jesús? Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Usted sabe que en esa época una persona ciega era una persona que estaba considerada con una baja condición social porque no tenía para mantenerse. ¿Y a quiénes fue Jesús? O sea, los ciegos ven. O sea que el reino de Dios tiene la capacidad de transformar a alguien que está en una mala condición a una buena condición. El problema es qué hago después que estoy en una buena condición. ¿Ya me creo mejor que los demás? ¿O soy capaz de hacer lo que hizo Jesús? Porque la palabra de Dios no dice ni que Jesús le faltaba algo, ni que Jesús tenía una condición de enfermedad, no, pero Él fue a los que Dios le mandó, a quienes nos ha mandado el Señor a ir, a los que usted pueda presumir y sentarse a tomar algo y decir yo soy amigo de este, o Dios quiere que vayamos a los que están en mala condición y necesitan nuestra ayuda, alguien que les eche una mano y les dé un mensaje de esperanza. Y dice, y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Quién le gusta andar con un cojo? A nadie. Jesús estaba mencionando de personas que socialmente eran descalificadas y por ende tenían un nivel de vida malo y bajo. A esos fue Jesús. Porque su llamado y su ministerio era ir a este tipo de personas. Y hoy yo te digo, la función de la iglesia es ir a este tipo de personas. Hay personas que tienen ministerios para ir donde empresarios y pero eso no exime la función que tenemos como iglesia principal. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Hay un leproso. En esa época ser leproso era lo peor. Usted tenía que vivir alejado de su familia, tenían una ciudad de refugio porque no tenían derecho a mezclarse con nadie. Mira los que fue Jesús. Por eso el Señor es tan maravilloso y no podemos encontrar a alguien con más amor que Dios. Y yo te lo puedo decir hoy con experiencia personal. El único, escucha bien, que va a tener misericordia de ti cuando estés más hundido en tu vida y cuando veas que no puedes seguir adelante, se llama Jesucristo. Jamás se va a burlar de ti, jamás te va a criticar, jamás te va a menospreciar. Mira, cuando nosotros estamos en una situación de sufrimiento y dolor, ¿sabe qué hace el Señor? A Él le da compasión de nosotros y viene y nos ayuda y nos saca como hizo con todas estas personas. Él dijo, yo he venido a los necesitados. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Cuando yo leo los evangelios y empiezo a estudiar que vamos a hacer un repaso desde el Antiguo Testamento, espero que nos dé el tiempo, usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha escogido a los descalificados, a los que nadie da un peso por ellos, a los que no reúnen los requisitos para ser famosos, para ser reconocidos, a los que no son tan guapos, a los que no son tan altos, a los que no son tan ricos. Pero si usted en su corazón piensa que usted no es un descalificado, hoy te digo, Dios no tiene nada que hacer contigo. Por eso Él dice, bienaventurados los humildes de espíritu, porque ellos verán a Dios. Jesús dice que Él viene a ayudar y a socorrer a aquel que reconoce que tiene una necesidad. Pero si tu corazón está tan envanecido y dices, yo puedo solo, yo ya lo he alcanzado todo, el Señor te dice, no te puedo ayudar, lo siento, yo vengo solo a ayudar a aquellos que reconocen que me necesitan en su vida. ¿Cuántos reconocen hoy que necesitan a Jesús en su vida? ¿Cuántos reconocemos hoy que hay áreas en nuestra vida donde para otros somos descalificados y somos poca cosa? Pero yo hoy te digo, Jesús vino por ti, por mí, por aquellos que otros descalifican,
por aquellos que otros critican y menosprecian, por una madre soltera, por ese vino Jesús, por alguien que no tiene el nivel de estudios. Para alcanzar eso, el Señor te dice, hoy no importa que no tengas el nivel de estudio, yo te voy a enseñar. Estamos entendiendo de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de levantar a una persona que está en condición humana desfavorable, en una condición que otros menosprecian, que otros no meterían en su círculo social. Y hoy el Señor te dice, tú estás en mi círculo social y yo te voy a levantar. Por eso para buscar a Dios se necesita una actitud humilde. Solo los que decidimos reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida, el Señor empieza a hacer una obra de transformación que nos levanta a un nivel que nunca esperamos. Y algunos de ellos están vueltos famosos. Y dice, y su fama se extendía. Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida que no depende, escúchame bien, lo que Dios quiere hacer con tu vida no depende de tu capacidad, depende de la capacidad de Él. Y lo único que Él nos pide es que nos humillemos delante de Él. Y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciada las buenas nuevas, el evangelio. Mira este segmento de personas, este target de personas que Jesús escogió para transformar su vida. ¿Usted cree que al leproso no le cambió la vida? Sí. ¿Usted cree que al sordo que no podía ver no le cambió la vida? El evangelio es predicado diciendo un mensaje grande. Jesucristo dice, yo he venido a transformar tu vida. Sin importar la condición en que estés, sin importar si tuviste estudios o no tuviste estudios, sin importar si eres rico o eres pobre, sin importar si eres blanco, negro, alto, mestizo. Esos son conceptos humanos que en el evangelio no sirven. Abre los ojos y permite que el poder de Dios renueve tu mente de tanto argumento basura que el mundo le mete a la gente y le dice, el mundo dice, aquí solo valen estos. Estos son los socialmente aceptados. Estos son los que van a alcanzar algo en la vida. Estos son los que van a tener riqueza. Estos son los que merecen algo. ¿Y sabe qué dice el Señor Jesucristo? Yo he venido a cambiar la vida de todo aquel que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para transformar tu vida y llevarte a otro nivel? Pero no al nivel del mundo que tú anhelas para ir a presumir. Él nos va a llevar, escúchame bien, a un nivel que necesariamente tú tienes que ser luz para otros. Ese evangelio donde yo espero que Dios me bendiga para tener cosas y presumir, ese evangelio no es de Cristo. El evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo tiene que ver en que yo voy con lo que Dios hace en mí. Yo voy a impactar otras vidas. Yo voy a impactar otras vidas y otras personas van a ser bendecidas a través de mí. Y vamos a ver a la luz de la palabra varios personajes que eran descalificados y Dios transformó su vida porque ellos decidieron creer en Él. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuántos quieren estudiar esos personajes hoy? Amén. Vamos a aprender. La lista de descalificados. Amén. Vamos allá. Primero, Abraham y Sara. ¿Cómo así? Si Dios le hizo una promesa a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes, sí, pero no tenían hijos y era estéril. ¿Y sabe qué? Lo he estudiado. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. ¿Y sabe a qué edad Abraham tuvo a Isaac? A los 100. O sea, el Señor creó una escena. Es que me encanta el Señor. Yo digo, Señor, ¿tú cómo haces las cosas así? Es que Él es, yo le digo, Señor, a veces le pones hasta drama a las cosas, le digo yo. O sea, ¿por qué Dios no lo hizo cuando Abraham y Sara estaban en capacidad? ¿Sabe cuándo Dios lo hace? Cuando Sara ya no menstruaba. Escuche bien, no estamos hablando aquí a nivel párvulo, no, estamos hablando a nivel del reino de Dios. Para todo aquel que quiera oír, oiga, y para todo aquel que crea su vida sea transformada, es esta palabra.
Estamos hablando que Dios, aunque le da una promesa a Abraham, él se espera hasta que Sara ya no podía menstruar y Abraham ya era viejo. Vamos a leerlo para no extendernos tanto. Génesis 18 del 9 al 14. Génesis 18 del 9 al 14. Nuestro primer personaje descalificado. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. En Dios todo tiene su tiempo. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. ¿Eran qué? Jovencitos. Chavales, con todo el vigor, no, eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, Sara ya ni menstruaba, que yo no tengo óvulo, yo no tengo útero, a Dios le da igual. Cuando Dios va a hacer algo, se lo digo, a Dios le da igual, Él lo hace como Él quiere porque Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible, amén. Dice, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible, hermano? A Dios le da igual que usted tenga útero, a Dios le da igual que sus trompas estén ligadas, a Dios le da igual lo que los médicos le hayan dicho. Cuando Dios da una bendición, la da completa y lo da por encima de lo natural. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Sara ya ni menstruaba. El Abraham estaba viejo, descalificado socialmente, imposible biológicamente, médicamente tampoco. ¿Cómo esta mujer con 90 años y este hombre con 100 años van a tener un hijo? Hasta el día de hoy es difícil y esto sucedió hace más de 6,000 años. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tenemos un Dios poderoso o no? No existía ni el internet ni las redes sociales, no habían expertos en ginecología ni nada y el Señor lo hizo. Ellos eran descalificados socialmente, biológicamente, pero Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando Dios te elige y te sella para un propósito, Él te lleva al cumplimiento de lo que sea por encima de las leyes naturales, físicas, biológicas, financieras, de lo que sea. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Bueno, vamos al segundo descalificado, David. No lo voy a leer todo el texto, apunte y si quieres lo lee en casa porque es un poco largo. Primera de Samuel 16 del 3 al 13. Segundo descalificado, David. Cuando Samuel va y unge a Dios lo manda a elegir el nuevo rey, él se presenta delante de Isaí. Y Isaí llama a todos sus hijos, pero vamos a leer algunos textos brevemente. Desde el principio, vamos a leerlo rápido. Primer libro de Samuel 16 del 3 al 13. Dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer, le dijo Dios a Samuel. Siempre de parte de Dios vienen indicaciones específicas. Y me ungirás al que yo te dijere. Al que a ti te da la gana, no, al que yo te dijere. Dios siempre dice el qué y el cómo de las cosas. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Dijeron, es pacífica tu venida. Cuando aparecía un profeta, todos se asustaban porque pensaban que venía un juicio de parte de Dios. Por eso le hacen esa pregunta. Sacrificio al Señor, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante está el ungido del Señor. Él vio a Eliab, ¿por qué? Porque era alto y tenía porte de rey. ¿Sí ves? Nos juzgamos según lo que vemos, según las apariencias, y de ahí Dios nos quiere sacar, iglesia. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Qué fuerte. Porque el Señor no mira lo que mira, ¿qué? El hombre,
¿Cuántos llevan una vida de apariencias y juzgando a todo el mundo según lo que ven? Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido el Señor. Hizo luego pasar a Isaí a Samá y le dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos, 7, dice la palabra del Señor, 7 hijos suyos. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Mira el concepto que tenía el padre de David, que ni siquiera lo había invitado al sacrificio, algo tan importante. Mira, y cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Él pasa por encima de aún los conceptos que tengan nuestros padres de nosotros. Esto es fuerte, pero es así. Por eso cuando yo crezco, yo tengo que desarrollar mi relación con Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Porque nuestros padres son ese instrumento de Dios, pero para manifestar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando ellos no quieren participar con Dios, escucha bien, cuando tus padres no quieren participar con Dios en lo que Dios quiere hacer, Dios pasa por encima de ellos y le dice a uno, por encima de lo que pienses tus padres, yo te voy a bendecir. Porque cada ser humano nace por voluntad de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud. Yo he conocido niños que sus madres intentaron abortarlos y no pudieron. Y esos niños nacieron correctamente porque era la voluntad de Dios que ellos vinieran a este mundo. Deja enfocar tu vida en lo que tus padres puedan darte. Hay personas que siguen aferrados a lo que no recibieron de sus padres. Necesitas aferrarte a partir de hoy a lo que tú vas a recibir, pero de tu Padre Celestial. ¿Cuántos quieren aferrarse a Dios como Padre y decirle, Señor, mis padres no suplieron mis necesidades, mis padres me menospreciaron, mis padres no me dieron el amor que yo necesitaba, mis padres no me afirmaron, mis padres no trabajaron la identidad? Deja que el amor de Dios cubra todo en ti. Tenemos que dejar atrás el pasado y empezar a mirar a Dios y decirle, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre y yo voy a aprender de ti. Yo voy a aferrarme a ti porque el verdadero destino para tu vida depende de Dios. Hay padres que nunca han amado a sus hijos, que los han desechado, que los han menospreciado. Esta mañana compartía un video con los responsables. Esa historia ya la conocemos, la historia de Nick, un hombre que aprendió a vivir por encima de lo que él veía. Dice que cuando él nació, su padre dijo, ¿qué es esto? Tan horrible, tan feo. Cuando tenía 8 años ya quería suicidarse porque los mismos compañeros de colegio le menospreciaban. Hermano, Dios me ha llevado a un nivel de entendimiento que no importa lo que la gente opine de ti. Y es más, ni siquiera tus padres. Porque aunque padre y madre me dejasen, con todo el Señor me recogerá. O sea que si tú sigues aferrado, que mi papá, que mi mamá, que no me quisieron, sí, es verdad. Pero tú necesitas avanzar hacia lo que Dios tiene para ti, porque tú naciste, escúchame bien, tú naciste por voluntad de Dios y Él quiere bendecirte y transformar tu vida. Para Dios tú eres hermoso, para Dios tú eres hermosa, eres valiosa. Deja de escuchar lo que otros opinen de ti y enfócate en Dios. Papito, yo quiero saber lo que tú tienes para mí. ¿Cuántos le gustaría saber lo que el Padre tiene para ti? ¿Cuántos le gustaría saber esa lección? A veces vivimos presos del pasado, del resentimiento de quién me quiso, que no me quiso mi esposo, que no me quiso mis hijos, que no me quiso mi papá. Ellos se lo perdieron. Te ha amado Dios y te ha escogido para transformar tu vida y Él está esperando que tú creas y confíes en Él. Queda aún el menor que apacienta las ovejas, lo tenían allá cuidando ovejitas al David.
Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero no tenía porte de rey, porque los hermanos sí tenían porte de rey, eran altos, David era pequeño. Entonces David no tenía porte de rey, aunque era guapo, dice la palabra, pero no tenía porte de rey. Entonces el Señor dijo, ¡ja! ¿Qué dijo el Señor? Levántate y úngelo, porque este es el que el papá no había llamado, el que no tenían en cuenta. A usted le da igual si lo tienen en cuenta o no. Lo importante es que Dios sí te tiene en cuenta y que para Dios eres valioso. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Ahí llega el Señor a hacer como Él quiere. Ay, es que a mí no me parece, y David tan pequeñito, aquel que debería ser rey yo, decía Eliab. Usted luego lee cuando David va con el rey Saúl cómo sus hermanos lo tratan. No nos da tiempo, pero usted se da cuenta que sus hermanos lo menospreciaban. Y dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, ¿qué pasó? En adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién fue el que escogió a David para que fuera rey? Dios. Tenemos que entender que aunque para otros no valgamos, para Dios sí valemos. Pero a veces nos quedamos aferrados a ese sentimiento de que no me quisieron, de que mi papá, de que mi mamá a mí no me dieron amor. Dios ya sabe eso y ya te escogió así. Dios lo que quiere es que empieces a mirarlo a Él, a enfocarte en Él y decirle, Dios, tú eres mi Padre y yo quiero recibir de tu amor y quiero recibir de ti esa aceptación que me has dado, aunque otros no me amen, aunque otros aunque otros me desechen, tú me amas, pero Dios necesita que tú lo creas y lo anheles, que tú anheles que eso que Él tiene para ti se materialice en verdad. Porque tu mente se ha quedado cautiva en los pensamientos de los que te han rechazado, en los pensamientos de los que no te han dado amor, en los pensamientos de los que no, te han abandonado. Y Dios quiere que tu mente se quede fijada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tercer descalificado de la lista. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Tercer descalificado, el rey más sabio. Salomón. ¿Cómo así que Salomón? Pues sí, hermanos. A ver, vamos a aprender esto que es muy interesante. Resulta que el Salomón no tenía un buen currículum familiar. Usted sabe que hay personas que quieren descalificarlo a uno por la familia. Y entonces usted llega a un lugar y empieza a decir, y este no es hijo de tal. Y conoce a alguien y él mismo empieza a contarle tu vida pasada para descalificar tú hoy. No, si ese estaba casado pero se divorció. Y empiezan a contarle a otros tu vida para descalificarte. Y Salomón no estaba en el mejor entorno social. Salomón, ¿por qué fue elegido rey? Porque Dios lo quiso, como todo. Porque Dios lo quiso. Porque resulta que el Salomón, no es por cotillar, pero hoy vamos a hablar un poquito de esto. Resulta que Salomón tenía un currículum familiar no muy bueno. Cuando iban a preguntar, ¿y cómo es la historia de amor le preguntaban a Salomón, ¿y cómo fue la historia de amor de tus padres? Pues la historia no era muy buena. Y entonces a veces uno le da como vergüenza, ¿no? Y la gente busca esa excusa de tu currículum para descalificarte. Yo creo que Salomón siempre reinó con eso a su sombra. Y por eso Dios lo escogió, porque a Dios le encanta llevarse la gloria para que otros sean bendecidos a través de eso. Por eso este tema se llama los descalificados. Usted sabe que el currículum familiar de Salomón no era muy bueno, porque a Salomón cuando le decían, ve Salomón, ¿y cómo se conocieron tus padres? Cuéntame la historia de amor. No, pues resulta que mi papá mató al marido que mi mamá tenía. Y yo soy hijo de fornicación. Imagínese el currículum que tenía el Salomón. ¿Cómo lo ve usted el currículum de Salomón? Yo me imagino que todo el reino hablaba mal de Salomón. No, sí, Salomón, ¿no? Y la mamá se acostó con el papá. Y luego el papá mandó a matar. No dejes, escúchame bien, no dejes que nadie te descalifique por tu pasado. No dejes de alcanzar lo que Dios tiene para ti por las críticas y las murmuraciones de otros. ¿Sabe qué se llama eso en el fondo? Envidia. Porque tú, a pesar del currículum que tenías o que tengas,
Dios te ha escogido para grandes cosas. Y como no encuentran con qué dañar tu testimonio, se dedican a chismosear y a contarle a otros tu vida para descalificarte, porque no tienen cómo descalificarte a ti. Estamos aprendiendo de todas las cosas que Dios nos está enseñando. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, del 4 al 6. ¿Quién escogió a Salomón? Pues Dios. Y resulta que Salomón justo era el hijo de Betsabé. Y la palabra de Dios lo deja tan claro y lo repite muchas veces, la que fue mujer de Urías Eteo. Y constantemente repite, Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo, o sea que eso estaba en los aires. Eso estaba en los aires y la gente constantemente vivía criticando y diciendo, no, ¿y quién es la mamá de Salomón? La que fue mujer de Urías Eteo. ¿Y eso qué quiere decir? Porque dejan caer una frase para que venga y les pregunte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues resulta que el David la mató y que el papá de Salomón, sí, y ese era el cotidiano en el reino. Primera de Crónicas 28, del 4 al 6. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, habla David, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Quién eligió a David? Dios, un descalificado. Y luego escoge a otro descalificado, su hijo. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Eso es la historia de David que hemos leído. Y de entre todos mis hijos, o sea que David tenía varios hijos, sí. Y lo peor, Salomón no era el primogénito. Por allá estaba el Absalón, por allá estaba el otro hermano que trató de darle golpe de estado. O sea, Salomón tenía muchos hermanos. Y a Dios se le ocurre escoger al que era hijo de la Betsabé. Y ahí es que yo le digo, Señor, tú nos sorprendes. ¿Por qué no escogió a los otros hijos de las esposas de David que sí habían sido sus esposas legítimas y no se le había quitado a ningún hombre? No, le dio por escoger al que tenía un currículo que todo el mundo en el reino cotillaba sobre él. Y dice, entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme de rey sobre Israel y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos. Esto lo dice David, o sea que Salomón era descalificado, o sea, el que menos quería para que fuera rey y sucediera a David era el Salomón. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a poner a Salomón a que reine sobre nosotros viendo que la madre, mi papá se acostó con la mamá y mató al un currículum tremendo, descalificado Salomón para ser rey? Estamos entendiendo cómo somos seres humanos, pero como Dios ve más allá, porque Dios ve es el corazón. Y eligió a mi hijo. ¿Quién eligió a Salomón? A mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, no otro, no de ninguno de los otros hijos. ¿Quién eligió a Salomón? Dios. Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¿Quién escogió a Salomón? Dios, pero no porque tenía el mejor currículo, porque a Dios le plació. Y es lo que nosotros debemos aprender a entender, iglesia, casa de oración. Dios escoge al que Él quiere porque le place, da igual el currículum que tenga. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Pero cuando usted vive todo el tiempo razonando, ¿quién reúne los requisitos? De usted mismo razona. Si usted, no, es que yo no me veo, yo toda la vida he sido así, es que yo era el último en mi casa, yo he sido el que menos han querido. No, usted va a alcanzar propósito simplemente porque Dios lo escogió, aunque para otros usted sea descalificado. Amén. Y no podíamos quedarnos sin otro descalificado, hermanos. Seguimos creciendo. Jefté, aleluya, que a la sierva Julia le gusta mucho el Jefté, la historia de Jefté. Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 6. Estamos aprendiendo de todos los descalificados que el Señor ha escogido y ha hecho grandes cosas a través de ellos. Amén. Jefté capítulo 11, del 1 al 6. Dice, Jefté Galadita era esforzado, tenía dos características Jefté. ¿Era qué? Esforzado y valiente. Pero pilla la de Jefté. Este era un descalificado también.
Era hijo de una mujer ramera, descalificado, no sirve. Porque donde llegaba todos iban a empezar a criticar y a decir, no, pero es que la mamá es una ramera, entonces no tiene derecho a nada. Era hijo de una ramera y el padre era de Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, o sea, él tenía una esposa oficial. Los cuales cuando crecieron, ¿qué hicieron? Le dijeron, hermanito, te amamos, no importa que tu mamá sea ramera, nosotros te aceptamos. No, ¿sabe qué hicieron los hermanos? Los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo descalificaron. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? Al descalificado. Ahora sí valía. Ahora ya no importaba que era hijo de una ramera, otro escenario que Dios nos enseña hoy. Hay personas que se reúnen contigo según su conveniencia. Hoy les sirves, andan contigo, ay, sí, usted es una bendición, ay, tan linda, ay, no. Pero el día que no consideran que tú ya no les sirves, ay, pastor, ore por mí, usted es una bendición, pero ya no me sirve, ya estoy en mejor posición. Ahora yo mismo la desecho. Esto es lo que hicieron estos. Cuando ellos consideraban que estaban bien, Jefté, no nos sirves. Pero cuando se vieron en problemas, ahora sí, el que supuestamente no tenía derecho a nada porque su madre era una ramera, ahora sí le servía y necesitaban. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. ¿Cómo así que el jefe? De ser descalificado por ser hijo de una ramera. El problema no es que era porque era hijo de una ramera, no, el problema era el egoísmo de sus corazones y lo estaban disfrazando para no compartir con Jefté la herencia y se inventaron lo de la madre. Vas a encontrar en el camino personas así, se buscan excusas para descalificarte. Hermano, esto es serio y usted necesita aplicar su discernimiento. Cuando una persona le venga a decir a usted que usted no puede, que usted no es capaz, que usted no reúne los requisitos, dígale, ese es tu problema, porque yo estoy claro quién me ha escogido y hacia dónde voy. ¿Qué nos está enseñando el Señor con esto, iglesia? Que el problema no está en los demás, está en nosotros. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Personas que nos descalifiquen. Es más, la palabra de Dios llega al extremo que dice que hasta nuestros padres nos pueden descalificar. Lo hemos estudiado. Por eso dice, aunque padre y madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Pero hoy Dios nos está hablando es a quién le crees tú y en quién confías. Porque si tu vida va a ser definida y tus sentimientos por lo que otros opinan de ti, poco vas a alcanzar en la vida. Porque te vas a encontrar en el camino, como estamos leyendo, personas que siempre buscan una excusa para descalificarte según su conveniencia. Ahora me sirves, eres una maravilla, ora, ayuna por mí, ahora no me sirve, yo mismo voy y te aplasto. Así funciona en el mundo. Pero los hijos de Dios debemos aprender a tener nuestra mirada puesta en Jesús y en lo que Dios nos ha dicho que somos. Amén. Seguimos en la lista de descalificados. ¿Cuántos están aprendiendo? Pedro. Ay, ¿cómo así el apóstol Pedro? Sí, el mismo que en Hechos 2 da un discurso y se convierte en 3,000. Ay, no, pero es que yo pensé que ese era un siervo de Dios, porque es tremendo. No, ven a un siervo, no, este siervo sí es un siervo tremendo, este sí. Pedro, líder de la iglesia naciente, fue de los líderes pioneros, pero es que Pedro tenía un currículo al cual Dios por eso no lo descalificó. Mira, nosotros vamos a cometer errores en el camino, aún amando a Dios y queriendo hacer su voluntad, vamos a cometer errores. Y yo hoy tengo que decirte, Dios jamás te va a descalificar. Nuestros errores no definen nuestro futuro, ni el plan ni el propósito de Dios. Con Dios, cuando cometemos errores, lo que tenemos que hacer, escúchame, lo que tienes que hacer es ir delante de Dios, reconocer tu falta, tu pecado, tu maldad, restaurar
y ponerte a cuenta con todo el que le hayas causado daño, y te levantas y te vuelves a levantar en el nombre de Jesús. No dejes que los errores que tú hayas cometido te hundan, porque a veces ya no son las personas, somos nosotros mismos que nos hundimos. Somos nosotros mismos que nos autocondenamos y decimos, yo ya no valgo. Somos nosotros mismos los que nos descalificamos y decimos, ya no va más. Pero Dios jamás nos va a descalificar. Sabemos que Pedro negó al maestro. Vamos a Mateo 26 del 69 al 74. Pedro negó al maestro. ¿Cuántas? 3 veces y hasta maldijo, descalificado. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Después que Pedro lo niega, luego va y lo restaura. Y termina Pedro predicando. Y en su primer discurso se convierte en 3,000 judíos. Pero ese discurso de Pedro que llevó a 3,000 judíos a convertirse, no es porque Pedro lo había hecho perfecto. Era porque él había fallado, lo había reconocido y Dios lo había restaurado. En Cristo hay restauración. Jesús no vino a condenar a nadie. Los que condenan son los hombres y en ocasiones nosotros mismos. Mira lo que pasó. Mateo 26 del 69 al 74 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Jesús ya le había dicho antes de esto que lo iba a negar 3 veces y él dijo, no, Señor, mi vida daré por ti. ¿Cómo se te ocurre? Yo no te voy a negar. Dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no, sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó aquí a maldecir, hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. Empezó Pedro a maldecir y enseguida cantó el gallo. Dice que después de esta escena Pedro se va, llora desconsoladamente, y usted lo puede leer en San Juan capítulo 21, cómo Jesús viene y lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis cabritos. Le estaba diciendo Jesús, Pedro, aunque fallaste, yo te perdono y sigue adelante, porque yo tengo un plan contigo y tú eres Pedro. Yo te cambié el nombre. Mira, los errores que nosotros cometamos no cambia el plan y el propósito que Dios ya tiene establecido. Dios no va jugando con otro y vamos a ver cómo me porta hoy y ahí de acuerdo a eso lo bendigo. No, ya hay un plan. Y lo único que él hace es, fallaste, es como cuando uno está pequeño que uno se golpea y se levanta rápido para que no lo vean, le da vergüenza. Pero en el Señor nosotros tenemos que aprender a levantarnos. Y si Dios no nos descalifica, no te descalifiques tú mismo. Levántate en el nombre de Jesús y vuelve a empezar de la mano del Señor. Ese error que cometiste te da una lección. A Pedro le dio una lección. Tanto así que dijo que no era capaz de morir como su maestro. Él llegó a dar su vida por Jesús al final. Tuvo temor en principio y lo negó, hasta maldijo, descalificado, ya no sirve para apóstol. ¿Por qué? Porque negó al Señor. Así son los religiosos, viven descalificando a todo mundo. Se equivocó, no sirve. El Señor dijo, no, mi plan contigo, Pedro, se va a cumplir. Y tú vas a ser un apóstol y vas a ser un líder tremendo para sostener la iglesia. Y así se cumplió. Estamos entendiendo que nuestra vida depende de Dios, ni siquiera de nosotros mismos. Solo necesitamos creer y confiar en Dios. Porque cuando tú crees que estás en una posición porque tú lo haces perfecto, Dios permite que te equivoques. Y si tú estabas allí por causa de tu orgullo, ese orgullo te va a dejar hundido y no vas a alcanzar propósito. Pero si tú estás allí por causa del Señor, vas y le dices, Señor, fallé, me equivoqué. Y el Señor te dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Y yo voy a levantarte porque mi plan contigo sigue. Si tú le has fallado a Dios, pídele perdón y vuelve a levantarte en el nombre de Jesús. En el Señor siempre hay restauración y Él no descalifica a nadie. Y para terminar, vamos con el último descalificado.
Y el último descalificado, que no podía faltar en nuestra lista, y es el gran apóstol Pablo. Un hombre que él mismo dice, yo perseguía a la iglesia y no soy digno de llamarme apóstol. Vamos a Hechos capítulo 9 del 13 al 16. Hechos capítulo 9. El Señor sabía que Pablo estaba haciendo lo malo, pero Dios aún. Mira que esto es tan profundo. Yo no sé si usted está recibiendo lo que el Espíritu quiere transmitir hoy, pero Pablo estaba haciendo lo malo. Mira, Dios no nos escoge por buenos. Dios nos escoge de nuestra condición, sea pecaminosa, sea enfermedad, sea lo que sea. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y la elección de Dios, escúchame bien, no depende de ti. La elección de Dios para nosotros no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de qué tan bueno, qué malo seamos. La elección de Dios depende de su plan y propósito eterno, de su perfecta voluntad en nuestras vidas. Hechos 9 del 13 al 16 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Mira, ya Ananías, Señor, lo estás haciendo, estás enterándote a quién estás escogiendo, estás enterándote. Le dice a Ananías, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Le sacó el currículum al Señor, el mismo Ananías. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este. ¿Porque qué? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 1 y 2, puedes leer en el contexto. ¿Qué había hecho Pablo? Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así estaba el corazón de Pablo, lleno de odio y de venganza hacia los cristianos. No sé cómo va a escoger a alguien así. Si es que ese me odia, ese está lleno de venganza, no importa. Instrumento me es escogido este. El Señor no mira lo que mira el hombre. Y Pablo en Corintios 15, voy a citarlo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué hemos hecho todo este listado de descalificados? Porque nosotros tenemos que entender que en el Señor todo es por gracia. Nadie es elegido por lo bueno o por lo perfecto que sea. Nosotros somos elegidos por gracia. Y sea que tú ya conocías del Señor y le hayas fallado y te hayas apartado, sea que tus padres te hayan descalificado, que tú mismo te hayas descalificado, sea cual sea la situación que tengas, hoy yo vengo a decirte que tú eres elegido y escogido por Dios. Y Dios está esperando que tú le mires a Él